Hola, soy Manuel Porras, Content Manager y subdirector en Neatac. El marketing de contenidos es una técnica del marketing online que está dirigida a captar nuevos usuarios a través de contenido textual, aunque también puede posicionarse un contenido más visual, es decir, imágenes o vídeos en YouTube. Sobre todo su objetivo principal es captar la atención para generar nuevas oportunidades de venta para la empresa, aunque también ofrece otras ventajas, como puede ser, por ejemplo, informar a los clientes sobre los productos o servicios que ofrece la empresa, el funcionamiento de la propia empresa, como un modo de transparencia para la marca. También se genera branding, porque al difundir esos contenidos generalmente pues, la marca la puede llegar a ver más personas. El contenido ofrece muchas ventajas, sobre todo el objetivo principal es captar la atención de nuevos usuarios que puedan convertirse en nuevas oportunidades de venta para la empresa, pero también genera branding en la empresa, genera el branding de la marca. Al difundir esos contenidos siempre lo va a poder ver más gente, va a poder ver que esa marca pues, tiene un recorrido online y trabaja en su página web. Luego también pues, se puede ofrecer información sobre los productos o servicios, su uso, sus características, sus ventajas, la forma de proceder de la empresa, y luego también se generan relaciones de valor. O sea, se puede potenciar la fidelización de clientes gracias a un buen contenido. Las palabras clave no son más que una intención de búsqueda en realidad. Los motores de búsqueda lo que hacen es ofrecer una cierta información para ese término. Entonces, si un sector, tú te quieres posicionar en un sector, una empresa quiere posicionarse en un sector, lo que debería hacer es analizar las palabras clave por las que más le interesa aparecer y crear contenidos optimizados para las mismas. Esas keywords generalmente hay que analizarlas de forma previa, hay que ver si tienen un volumen de tráfico alto, porque realmente lo que se busca es posicionar una página web para muchos términos de búsqueda relacionados entre sí y al final con ellos generar un tráfico global y un posicionamiento global para esa marca. Para ello se debe hacer un buen keyword research, y un keyword research al final es seleccionar y elegir las mejores palabras clave en función de una serie de criterios. Por ejemplo, un volumen de búsquedas alto, un CPC alto, porque significa que un coste por clic, que es el CPC, va a ser significa que la competencia está pagando por ello en AdWords, está pagando publicidad para aparecer por ese término. Luego es transaccional, nos interesa aparecer por ese término de búsqueda y porque al final vamos a vender más. Luego también que tenga un bajo volumen de competencia, que el nivel de resultados e impresiones sea bajo. Y luego sobre todo también que si es un dominio que ya viene con cierto posicionamiento, analizar que no tenga ya palabras posicionadas en las páginas, en distintas páginas de ese dominio, porque podríamos estar repitiendo el trabajo. Hay problemas de canibalización entre términos, es decir, Google puede posicionar un término antes que otro, puede existir duplicidades de contenido y al final son factores que son negativos de cara al SEO. Entonces es muy importante planificar una buena estrategia de contenido basándote en un keyword research bien realizado. Luego también hay que analizar por qué términos se posiciona la competencia directa, porque al final si ellos aparecen en esos términos, a nosotros nos va a interesar también aparecer por dichos términos. La usabilidad es un concepto que en los últimos años ha ganado bastante importancia y el propio nombre lo indica, es la facilidad de uso de un desarrollo web o app. Por ejemplo, en las aplicaciones se da bastante por el hecho de que es necesario, una aplicación al fin y al cabo es una herramienta y además se utiliza a través de un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles no tienen una pantalla muy grande, entonces hay que adaptar un diseño
y una funcionalidad sencilla que se pueda utilizar de forma rápida y eficiente por parte del usuario. Y de igual modo pasa ahora con las webs, sobre todo con los últimos cambios de algoritmo de Google, que lo que busca ahora mismo es primero las búsquedas móvil y luego ya las búsquedas a través de escritorio. Entonces hay que adaptar el diseño responsive, que al final es el ancho de pantalla para los distintos dispositivos, porque una página web no se ve igual en una tablet que en un smartphone. Entonces es muy importante. Y luego también añade funcionalidad, estructura el contenido de una forma lógica y que el usuario pueda entender para hacer sus búsquedas de forma rápida, para poder navegar por dentro de la web de una forma efectiva y no llevarle, por ejemplo, a páginas que no existen o, por ejemplo, que existan errores en el funcionamiento de la propia web, y sobre todo si es por ejemplo, una plataforma, una herramienta, más importante todavía. Los contenidos pueden ser tanto textuales, es decir, un contenido redactado, como puede ser también audiovisual, es decir, por ejemplo, vídeos en YouTube, que ya he comentado previamente en otra pregunta, se pueden posicionar. Luego también las imágenes también se pueden posicionar a través de atributos AL y optimizando su peso. Y además, por ejemplo, en el caso de las imágenes puede haber imágenes que sean fotografía o que puedan ser un diseño vectorizado. En ese caso, por ejemplo, se pueden hacer infografías y generalmente eso lo que conlleva es un mayor tiempo de estancia en la página web, un mayor número de compartidos en redes sociales, y eso al final genera un branding para la marca y es un plus para la marca. Pero aparte de ese tipo de contenidos, lo que entendemos normalmente para SEO, un contenido optimizado, es el contenido redactado, el contenido escrito, y es muy importante que haya palabras clave, como hemos comentado, y demás. Los formatos más utilizados generalmente, pues un post normalmente es el formato que se suele atacar en un blog, pero existen más formatos escritos, las noticias, las entrevistas, se pueden hacer guest posting, que significa escribir un post en la web de un colaborador para, por ejemplo, obtener unos enlaces a cambio. Y noticias, por ejemplo, que no hace falta que estén optimizadas, pero aportan novedad a los contenidos del sitio. Y bueno, existen muchos modelos de contenido realmente que se pueden atacar en una estrategia de contenidos, y se pueden hacer estrategias mixtas. Se puede compartir en un mismo, por ejemplo, en un mismo calendario de un mismo mes, se puede intentar meter un contenido optimizado, luego meter, por ejemplo, una noticia, una infografía y un vídeo. Y así pues se puede hacer una estrategia más completa. Todo dependerá de cómo se reparta el presupuesto en el calendario. Generalmente siempre hay que obtener información del cliente de forma previa. Eso generalmente se suele hacer con un briefing, que bien lo puede contestar el propio cliente o bien obtenemos nosotros las respuestas sobre las necesidades del proyecto. Así es como valoramos cómo se debería de posicionar esa página, cuáles son las necesidades reales del cliente. Luego, a posteriori, se genera un buyer persona, que es un perfil, un cliente ideal. Le ponemos nombre, definimos lo que trata de buscar, lo que quiere, la información que quiere obtener y cómo la quiere obtener, el tipo de persona que es, el tipo de puesto de trabajo que suele tener, una edad media, si es hombre o mujer, y así es como más o menos definimos el cliente tipo al que queremos dirigir los contenidos. Puede existir más de un buyer persona dependiendo de las necesidades del proyecto. Luego, a posteriori, se hace el keyword research. En función de esas necesidades se buscan las palabras claves, se eligen, se seleccionan según los criterios que hemos comentado, y así es como determinamos los términos más importantes. Posteriormente, esos mismos términos habrá que analizar la intención de búsqueda o los resultados que ofrece el motor de búsqueda para ese término. Habrá que ver si ese término se adapta realmente a lo que está buscando ese usuario y a las necesidades del proyecto, porque siempre hay que tener en cuenta que el cliente también tiene unas necesidades
igual que el propio usuario que busca esto. Entonces lo que se trata es de intentar ofrecer a los dos lo que los dos necesitan. Generalmente en una estrategia de inbound lo que se busca es ofrecer valor al cliente, pero lógicamente, o sea, al usuario final. Pero el cliente, lógicamente, al pagar una campaña lo que necesita son resultados, como es obvio. Entonces hay que siempre jugar con las dos necesidades. Y luego, una vez que ya más o menos tenemos definidas una lista grande de palabras clave que se puedan atacar, habrá que ir mirando si esa palabra clave, por ejemplo, tiene más tráfico, generalmente suele tener más competencia. Si tiene menos tráfico, generalmente tiene menos competencia. Entonces, dependiendo del nivel de presupuesto con el que se cuente y de las necesidades del proyecto, se puede intentar atacar palabras con mayor volumen y potenciarlas mediante enlazado, con link building, por ejemplo, o con publicidad, o con difusión en redes sociales. O por ejemplo se puede intentar atacar palabras con un volumen más bajo de búsquedas para intentar posicionar más términos y lograr un cierto tráfico que a su vez retroalimente un posicionamiento más global para poder luego atacar términos con más volumen de búsqueda y más competencia. También se puede hacer una estrategia mixta en este sentido. Y luego también es muy importante llevar un seguimiento de los contenidos en el calendario editorial, es decir, el estado en el que están. Si se cuenta con un equipo de redacción, saber quién lo ha redactado, el punto en el que se encuentra el artículo, si está redactado, maquetado o ya publicado, de cara a los informes, y a final de mes se presentan unos informes al cliente, y luego también pues para llevar una estrategia lógica de contenido, y también saber un poco la periodicidad de publicación, saber que más o menos se lleva un ritmo regular de publicaciones en el blog, porque esto es muy bueno para el SEO. Bueno, sin contenido no hay SEO, lo primero de todo. Si no existe un contenido al cual se puedan meter unas ciertas palabras clave, es decir, redactar ese contenido optimizado para una palabra clave objetivo y a su vez incluir palabras clave relacionadas con esa palabra clave, es difícil que se posicione un post, y más con la cantidad de resultados que hay actualmente. Se escribe mucho, hay muchas entradas, y si un contenido no está optimizado, no te va a ver nadie. Luego lo primero es escribir contenido, porque si no, no se puede hacer SEO. Generalmente se puede intentar hacer SEO con una página simple, haciendo mucho link building, pero al fin y al cabo no se van a hacer una estrategia natural, no se está ofreciendo un valor o un plus al usuario, luego no es lo más lógico. Y para ello, generalmente lo que se intenta hacer es medir un poco la evolución de esas palabras clave y ver dónde están distribuidas dentro del sitio. Dependiendo de la intención de búsqueda de cada término, es decir, los resultados que ofrezca cada motor de búsqueda, las palabras clave se podrán posicionar en una página del dominio o en otra. Por ejemplo, hay ciertos términos que se posicionan en la home. Hay otros que se posicionan en las páginas de servicio, otros que se posicionan en entradas de blog, dependiendo de lo que se ofrezca y dependiendo de lo que el usuario busque. Entonces siempre hay que tener muy en cuenta esto, la distribución de keywords y una arquitectura web que tenga categorizada, o sea, que tenga unas categorías claras, bien definidas, unas subcategorías también claras y bien definidas, que no se pisen entre sí las palabras clave. Y luego también analizar pues eso, la evolución del posicionamiento de esos términos en las SERPs, es decir, en los resultados de búsqueda ofrecidos por los motores de búsqueda. Hay que ver si esos términos han subido, han bajado, cuántos términos tenemos posicionados, ver un poco esa evolución, si están en segunda página o están en primera, cómo podemos potenciarlos para que lleguen a primera, qué está haciendo la competencia para lograr haber posicionado eso, intentar replicarlo y mejorarlo. Sobre todo es ver las palabras clave que más interesen, potenciarlas de la manera más adecuada en cada caso y medir y analizar siempre el posicionamiento de esas palabras, porque al final el SEO se basa en palabras clave y en contenido.